Ya se había legislado sobre el aborto o la terminación de un embarazo, siendo el caso más conocido el de la sentencia de 1973 de Roe versus Wade. ¿Qué significa este caso? Se cuestionó en ese momento una ley de Texas que determinaba que el aborto era un delito, excepto si la vida de la mujer estaba en riesgo. El caso fue presentado por una mujer soltera llamada Jane Roe, quien quería interrumpir su embarazo de manera segura y legal, mientras Henry Wade era el fiscal de distrito del condado de Dallas, Texas. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió la protección del derecho al aborto bajo el argumento de que no está en la Constitución. Aquí en Puerto Rico el Senado aprobó el proyecto 693 que pretende limitar los abortos a partir de las 22 semanas de gestación. La discusión levantó pasiones, incluso en las gradas del Capitolio. Mientras en la Cámara se pospuso atender el tema hasta agosto. Regresando a la determinación federal de hoy, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que esto deja en manos de los estados y los territorios legislar o regular el tema. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden señaló que es un día triste para el país, pero que el asunto aún no ha terminado. Bueno, esto es un tema que tiene muchas ramificaciones y en la casa quizás la gente no tiene toda la información. Por eso he traído este panel para que usted allá en su casa escuche y llegue a sus conclusiones. Aquí está la licenciada Ariadna Godró, que es abogada y fundadora de Ayuda Legal para Puerto Rico. Licenciada, bienvenida. Está con nosotros la pastora y una de las líderes más importantes del movimiento evangélico, la pastora Wanda Rolón. Saludos, pastora, bienvenida. Y la doctora Annette Pérez, que es perinatóloga y representante del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Doctora, bienvenida también. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Toda esta decisión, ¿qué crees que va a pasar con Puerto Rico? ¿Es bueno, es malo lo que ha ocurrido? Empiezo con usted. Mira, ciertamente hay mucha desinformación corriendo. La decisión del Tribunal Supremo Federal se esperaba, era temida y se esperaba, sabíamos que esos iban a ser los argumentos, pero antes de entrar en los méritos de la discusión, es importante decir que en Puerto Rico el aborto es legal. El Código Penal de Puerto Rico, que es un código penal, ¿verdad?, establece que el aborto es ilegal solamente cuando no se hace, y estoy leyendo del texto, ¿verdad?, cuando no se hace por indicación terapéutica para proteger la salud o la vida de la mujer, cuando no se hace por un médico. Fuera de aquellas razones donde no se hace por un médico, donde no se hace por la salud o por la vida, el aborto en Puerto Rico sería ilegal. Pero ahora mismo está protegido bajo la salud y la vida, y ese caso que ahorita estaban mencionando, Pueblo versus Duarte, nos dice desde el 80 que la salud es tan amplia que incluye la salud física y la emocional. Pero ahora mismo lo importante es decir, Ferdinand, y la gente que nos escucha, que el aborto en Puerto Rico sigue siendo legal. Legal por ley y legal también por interpretación del tribunal. ¿Cómo lo ve usted, pastora? Yo soy pro vida, definitivamente como pastora, pues apoyo la vida. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad bien hermosa que se le está dando a cada jurisdicción para que reevalúen sus posturas con relación a este tema tan importante. El hecho de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya puesto en las manos de los estados y que ya prácticamente 3 estados ya hoy mismo se fueron en contra del aborto libremente, sin ningún tipo de supervisión. 13, no sí, y sigue sumando, y se dice que van a ser como 26. O sea, 26, sí, correcto. O sea, es algo que debemos pensar. La vida hay que apreciarla. Obviamente hay unas marcas que muy bien la licenciada está hablando, pero hay unas marcas que quedan en las mujeres que ya han abortado, que con eso tenemos que trabajar nosotros como ministros y como consejeros. Una mujer que ha sido sometida a un aborto porque no lo pensó correctamente, en algún momento dado era muy jovencita, luego de un tiempo viene a buscar ayuda psicológica porque todavía queda en ella esa culpa, y ahí entramos nosotros a que sepa que en Jesús hay perdón y que se puede restaurar. Pero yo soy pro vida y defenderé la vida hasta la última. Doctora, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo quiero que entiendan que nosotros los doctores también somos pro vida, ¿verdad? El trabajo de nosotros es hablar con la mujer. El trabajo de nosotros es entender por qué pasa cada mujer. Y al igual que la pastora, nosotros también estamos un tiempo hablando con ella, dialogando de sus diferentes opciones para que ella entienda cuáles son sus opciones, ¿verdad?, con su vida. Sí, yo precisamente, doctora, le quisiera preguntar, las mujeres, pastora, con mucho respeto, ¿verdad?, me parece que no son sometidas
a la terminación del embarazo, es una elección. Por lo menos no conozco de ningún otro caso que sea parte de eso. Pero le pregunto a usted, doctora, la mujer, si se anulara el derecho al aborto como tal, ¿la mujer estaría corriendo un riesgo en términos quizás de irse a escondidas a un lugar que no sea un médico, que no hayan condiciones de higiene? Bueno, esto es lo más que nos duele a nosotros, ¿verdad? Lo más que nos duele a nosotros es que nosotros, esto para nosotros es un atraso en la medicina, ¿verdad? Porque nosotros lo que sabemos es que al esto ocurrir, ¿verdad? Actualmente estas son 3 estados que están ocurriendo actualmente ya que pasó esto, y los otros 6 estados van a ser los próximos 30 días, ¿no? Eso quiere decir que esas mujeres van a tener que cruzar los estados para poder buscar servicio. Y luego, si estas otras 26, ¿verdad? Tienen que ver primero las leyes para ver qué es lo que ocurre. Quiere decir que estados como... Con los 16 estados que esta ley no va a pasar, va a estar lleno de todas estas pacientes. Y aquí los que estamos afectando son la gente que no tiene dinero económico, que no tiene cómo llegar. Y te lo pueden decir las pacientes de nosotros que muchas veces llegan donde mí después de las 21, 22, 23 semanas porque no tenemos los servicios para brindarles a estas Déjeme pacientes. dejar una pregunta plantada para el otro. Ese cruzar de estado es para las mujeres negras, para las mujeres pobres, para las mujeres que no tienen el dinero para poder cruzar de estado, ¿sí o no? Claro que no, ellas no van a poder cruzar porque no tienen el dinero. O sea que nosotros en la medicina estamos bregando con algo que se llama racial disparity. Quiere decir que usualmente las mujeres latinas, las mujeres negras tienen más muertes y otras cosas, ¿verdad? Por eso es la pregunta. Y ese es el problema que estamos bregando los médicos. Pero precisamente eso sin no hacía añadir parte del eso. debate, por ejemplo, que Planned Parenthood, por ejemplo, por decirlo una, no hacía un targeting de las comunidades más desventajadas para propiciar y a la misma vez ellos quizás posiblemente recibir más fondos y propiciar estos abortos. Porque, por ejemplo, Margarita dice que a nadie se le fuerza, pero la realidad del caso es que donde más pegada tenían y a donde más promoción se le daba era precisamente en estas comunidades de los Estados Unidos. Déjeme, vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer una corta pausa y regreso para la contestación y los argumentos sobre estos planteamientos que se han hecho que están muy interesantes. Vengo rápido. Bueno, regresamos con este tema que se puso más bueno fuera de la aire que en el aire. Qué lástima que no estábamos en vivo, pero nada, dejamos sobre el tintero algunas cosas que estábamos planteando. Ya ni las recuerdo porque muy buena. Porque es que en la pausa se puso súper interesante, pero yo quería destacar, y perdóname Víctor, yo quería destacar algo que trajo la doctora que se me quedó grabado, y es que usted planteaba que las mujeres con menos recursos van a ser las más afectadas. ¿Por qué trae ese planteamiento usted? Bueno, porque recuérdate que si tú tienes los recursos, y vamos a poner los recursos de Puerto Rico, vamos a ponerle que en Puerto Rico se decide, ¿verdad?, que no se van a hacer terminaciones de embarazo. Pues ¿qué pasa? Tienes que pagar un pasaje, tienes que pagar un hotel, tienes que pagar el costo de lo que cuesta hacerte la terminación en estados que van a ser los estados más caros como Nueva York, California, ¿verdad? Quiere decir que esas pacientes no van a tener los recursos, entonces tienen que quedarse, o sea, continuar ese embarazo o ir a sitios clandestinos, y entonces doctora, esto va a impactar en la medicina. ¿Cuál es su postura con el caso, con el proyecto de ley actual que pasó en el Senado y que ahora se va a ver en agosto en la Cámara? Bueno, yo estuve aquí para ese caso también, y mi postura... Pero ahora toma mucho más vigencia. Ahora había gente que decía no, que todavía la jurisprudencia federal no ha cambiado. Pero es que ahora como quiera, como dijo la licenciada, no cambia nada en Puerto Rico. Lo sé, pero el tema se convierte en una discusión pública, estamos hoy hablándolo. Lo que hace eso, que afecta mi trabajo ¿verdad?, como doctora, es que me pone un límite en el momento. Nosotros teníamos ya un límite como obstetras y ginecólogos de lo que era viabilidad, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso cuando la última vez, el peso del bebé, el local donde tú estás, si era mujer. Pero no estaba definida. No estaba definida. Y ese proyecto lo que hizo es quieren trazar una línea exacta para cuándo podemos terminarnos el embarazo o no. Pastora, el rechazo de parte suya, ¿no?, y de los que usted también representa, de la iglesia, es total al aborto. Rechazo total. Obviamente, no como decía la licenciada, que si va por la parte médica. Si la vida de la mujer está en peligro, si hay una deformación, que viene un problema con el niño, o sea, hay unos casos. Sin embargo, yo pienso y le digo a todo Puerto Rico, Dios está poniendo en balanza a la humanidad. Isaías 1:26 habla del cambio de jueces conforme a justicia, y también en el Jeremías 1:10 dice que Dios ve
antes de que el niño esté en el vientre, ya Dios lo conocía. O sea, yo soy provida porque la palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero, pastora, usted no está tan lejos de lo que es el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho habla de unas exclusiones cuando hay violación, cuando hay incesto, cuando hay problemas con la salud de la madre, y esas básicamente son las realidades. O sea, su determinación o su posición no es una posición absoluta tampoco. No, pero absoluta. Quiero decirte, Víctor, lo siguiente. Puerto Rico hoy tiene una oportunidad maravillosa, y a los legisladores, representantes, ¿por qué no lo llevan a un referéndum al pueblo? ¿Qué piensa el pueblo sobre esto? Vamos a ver con esos estados, ¿verdad? Porque aquí y en muchos programas que he estado escuchando es que simplemente sin distinción que se hagan los abortos. Las mujeres, pro vida, pro aborto. Yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que esas distinciones de ser pro vida, pro maternidad, son en contra de los niños, son bien problemáticas, ¿verdad? Lo digo en mi carácter como abogada, pero también como madre. Nosotras también somos pro vida, somos tan pro vida que dedicamos todos nuestros recursos a atender a miles de mujeres, quienes tienen hijos sin poder tenerlos y que experimentan desahucios, ejecuciones de hipoteca, que están en la calle, que pasan hambre, que no sabes cómo vas a pagar la semana que viene la luz porque te la van a cortar, la comida. Pero eso es un desfase del gobierno. Es un desfase del sistema que obliga a las mujeres a pasar por un proceso sin tener los recursos y sin considerar el impacto de la salud emocional, porque tienen miedo a ser denominadas como asesinas y a decirles que Dios está poniendo jueces que siempre son justos. Si algo nos enseña el derecho es que el derecho puede ser fundamentalmente injusto. Yo no me atrevería a decir que hay un Dios que está señalando quiénes son jueces cuando sabemos que han sido tribunales los que han legitimado regímenes como el de la esclavitud, el de decir que una mujer... Una pregunta, ¿y el derecho del bebé? Porque aquí hablamos del derecho de la mujer. ¿Y el derecho del bebé? ¿Dónde está? Ahí no se habla de eso. El bebé cuando nace. No, el bebé, pero el bebé, desde usted es doctora. La viabilidad. ¿Desde cuándo el bebé tiene vida allí? Cuando el bebé tiene viabilidad, muchas veces cuando nosotros tenemos ¿Cuándo comienza el corazón a latir? No, pero ese bebé cuando comienza el corazón a latir no tiene viabilidad, ¿verdad? Es un ser viviente, como dice ella, pero el bebé no puede sobrevivir. ¿Hay un corazón que late o no late? Pero tienes que diferenciar. No podemos usar eso para el público de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Y para qué público se usa eso? Bueno, ¿Es un corazón o no lo es? Sí, pero no quiere decir que sobreviva, ¿verdad? Si esta mamá ahora mismo a las 8 semanas que le comenzó el corazón y lo estamos viendo, sí es un ser viviente y toda madre, ¿sabes?, lo desea. Esto es una decisión sumamente difícil, ¿verdad? Pero la diferencia es si este bebé nace solo no sobrevive. Y esa es la única diferencia que tenemos que ver. Y yo de verdad que nosotros, la mayoría de los médicos, no queremos tener que hacer terminaciones de embarazo. Esto a nosotros nos duele y nos pesa. Lo importante de esto es que estamos haciendo, nosotros en las leyes, nosotros decimos que todo el mundo tiene el derecho de hablar, todo el mundo tiene el derecho de expresarse, y le estamos quitando el derecho a la mujer. Y estamos yendo hacia atrás. No, el derecho al bebé se lo estamos dando. Porque el bebé, pero hay una vida. Hay ciertas semanas que se le da el derecho a esa vida. Por ejemplo, cuando yo tengo madres que vienen luego de un choque o cuando están en coma, a veces la vida de ese bebé, esa mamá que está sobrepesa, y muchas veces cuando las mamás quieren terminarse esos embarazos, yo le digo que no, ¿verdad? Porque ese bebé ya es viable y esa vida de ese bebé sobrepesa, así que sí lo hay. Siempre me pasa lo mismo, me quedé sin tiempo. Gracias a las tres, excelente debate. Creo que la gente en su casa tiene un poco más claro todo lo que está ocurriendo y podrá tomar una mejor decisión. Lo hablamos más adelante, la sigo convocando, me parece excelente el panel. Voy con Yailin para una encuesta, claro, que tiene que ver precisamente con este tema. Así es, lo invitamos a participar de nuestra encuesta, claro, en la que preguntamos qué opina sobre la decisión de la Corte Suprema de revocar el derecho al aborto. Las opciones las tiene en pantalla, escanee el QR code que aparece en pantalla o búsquenos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura. Hacemos una pausa y regresamos con más. Bueno, regresamos aquí con Jugando Pelota Dura, estuvo súper interesante. Margarita, ¿tú tienes un mensaje? Sí, así es. Mira, luego de romper todos los récords de ventas, escúchenme ustedes, compañeros, llega a Puerto Rico Da Vinci and His Real Machines. Esto es una experiencia, Ferdinand, Carlos, Víctor, que nos va a llevar, mire, a ver réplicas que usted nunca había pensado. Son máquinas inventadas por el genio de Da Vinci. Se llama así, Da Vinci and His Real Machines. ¿Y dónde va a ser? En el Mall of San Juan. Y si usted quiere ir, los boletos en Tiquetera. Bueno, mis amigos, obviamente auspicia también. Buen fin de semana.